placer estar con ustedes. El título de la charla es un poco un truco mío, porque esto va a ser no más que apuntes sobre ese tema. Va a tener algo sobre el Perú. Empiezo por recordarles que hace 30 años parece que cambiaron de rumbo Rusia y China. 30 años más tarde, ahora, Rusia está más o menos al mismo nivel de ingreso per cápita que estaba al empezar ese proceso, y China está más o menos a 4 veces ese nivel. Así que hubieron dos rutas muy distintas. A eso no le voy a comentar más, hay muchas explicaciones por qué ha pasado eso, por qué le fue bien a los chinos y tan mal a los rusos. ¿Más fuerte? Más fuerte. Bueno. Ahora, les advierto que las cifras que empleo son controvertidas y tienen el único valor que tengan que son todas comparables, han sido todas preparadas por los mismos métodos para los países que estoy considerando, y son todas cifras que están ajustadas a dólares constantes de paridad de compra, es decir, son más o menos comparables. Diciendo eso, todas las cifras valen lo que valen y no es necesariamente mucho. Podemos pasar. Justo para recordarles, este es el crecimiento a largo plazo de 3 países. El tercero, Perú, estaba más o menos exactamente al mismo nivel que los dos otros, más o menos a mediados de los 70, y desde entonces se ha abierto una diferencia enorme entre Chile y Perú, una diferencia menor entre Colombia y Perú. Ahora, lo que voy a decir es que el crecimiento reciente del Perú es mucho más atractivo en términos a largo plazo que el de Chile, y también hasta cierto punto el de Colombia. Así que Chile está mucho más alto, pero sus características a largo plazo son menos atrayentes ahora, como eso es lo que voy a desarrollar. Tengo 25 minutos. 30 minutos. Bueno. Puedo pasar a la otra. Las tendencias al crecimiento son muy notables en una característica. Casi todo a largo plazo crece más o menos al 3,5% del Producto Bruto Interno. No es per cápita, pero la masa del producto más o menos crece al 3,5%. Por ejemplo, el crecimiento en Japón a largo plazo es completamente característico hasta la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento de Corea, más o menos al mismo tiempo, completamente característico, y Estados Unidos tiene más o menos la misma cifra. Lo que sorprende y lo que es raro, lo que no se encuentra mucho, es crecimiento como el de México o de Brasil en esos largos periodos al bajo. El primero es el México entre Cárdenas y López Mateos, es el desarrollo estabilizador de México, pero lo que es usual es lo que está. Es interesante ver que Argentina, que es un país un poco enfermo, está en el medio, no arriba o abajo. Bueno,
Para darles una idea de cómo están calculados esas tendencias, lo que les he mostrado es la tendencia de crecimiento, así que lo que se ve aquí, esta es la tendencia que casi no se ve, y se ve, por ejemplo, para México, que es una tendencia muy bien establecida. Esto de Brasil no es una tendencia perfecta, pero también bastante bien establecida. Así que si retrocedemos de 2, esas cifras no son malas a largo plazo. Y el mensaje es que países se pueden esperar crecer, si son normales, a 3 hasta 3,5%. Esa es la experiencia histórica. Ahora aceleramos al siguiente. ¿Por qué 3%? Ahora, hay explicaciones que llegan a esto con tecnología, con ese tipo de explicación. Yo pienso con antropólogos o sociólogos, que el crecimiento que se establece a largo plazo, en total y per cápita, es más bien un fenómeno social que un fenómeno sociológico. Es decir, Estados Unidos ha crecido desde la guerra civil muy exactamente, con unas variaciones, pero que son pequeñas, salvo en los años 30, a 3,1%. Últimamente un poquito más bajo, quizás suba de nuevo. ¿Por qué 3,5%? Y eso es un fenómeno que viene del hecho que si uno mira a un abuelo con su nieto, la distancia en términos de nivel de vida no puede ser demasiado grande si no hay una migración urbana y el abuelo se queda en el campo, ese tipo de cosas. Eso permite una distancia más grande, pero si no, no se pueden entender. Es decir, la redistribución, la más importante que ocurre económicamente, es la distribución de ingresos intergeneracional entre nieto y abuelo, o entre abuelo y nieto. Y esta redistribución de ingresos, que es la más grande que ocurre en una economía, que está ocurriendo todo el tiempo, y es muy estable. Es decir, sería un país como China, donde ahora el abuelo mira a su nieto y lo ve que está por encima de 3 veces el ingreso de costumbre. Eso lleva a problemas de control social enormes. Así que eso lleva muy sencillamente, para mantener el equilibrio entre 2 generaciones, uno necesita 3%. Para mantener el equilibrio entre padre y hijo, puede uno crecer a 6%. Es decir, para ponerlo de manera muy sencilla, si los abuelos se quedan en el campo, uno puede crecer un poco más rápido. Si los abuelos llegan a la ciudad y todo el mundo está en la misma ciudad, etc., uno acaba siempre en el 3%. Ahí me quedo y no voy a ir más en eso. La experiencia histórica lo confirma, por lo menos desde el siglo XVIII. Voy a pasar ahora. Ahora, el segundo punto que quiero subrayar es muy importante. Es un puntito de economía muy sencilla. La vida económica es muy aleatoria, y hay años buenos, hay años malos. Los años buenos están aquí. En un año bueno, que sea mejor, no es tan importante que en un año malo que mejore las cosas. Es decir, el valor de los resultados tiene este tipo, que es
principio económico muy sencillo: el valor de los resultados sube muy rápido cuando los resultados son malos, si está mejorando, y sube mucho más despacio si los resultados son buenos y que ya son buenos. Ahora, hay algo probable entre lo bueno y lo malo, que es lo que sucede la mayor parte del tiempo. Si una economía tiene mecanismos que impiden al riesgo, entonces la economía siempre se encuentra aquí. Si se acostumbra al riesgo, si no le hace daño el riesgo, la economía acaba aquí. Esta curva se puede medir y dentro de 2 minutos le voy a mostrar cómo se mide. Y es muy constante. Esta curva para Estados Unidos no es muy distinta de esta curva para China o para Perú. Y esto es más o menos 2 puntos de porcentaje de PBI. En algunos países son 3 puntos, en otros son 1,5 puntos. Pero eso es 1 punto, 1,5 puntos, 2 puntos, 3 puntos anuales. Es decir, una economía a donde los mecanismos sociales, regulatorios, financieros, etcétera, llevan aversión al riesgo. Esa economía se queda aquí en vez de llegar aquí. Para explicar por qué una economía que tiene mecanismos que disminuye la aversión al riesgo es una economía que en vez de crecer a 3%, va a crecer a un poco más de 3%, 3, 4, 5, 6. ¿No? Las cifras que les mostré para Brasil y México, que son las cifras del gran crecimiento de Brasil y México. Brasil y México ahora están creciendo mucho más despacio que en esos años. Son explicadas, a mi modo de ver, por el hecho que en ese entonces había mecanismos que permitían una muy baja aversión al riesgo, neutralidad hacia el riesgo. ¿Podemos pasar? Ahora, estas son las cifras a largo plazo. Y lo que pueden ver aquí es, si miran a Japón, el Japón aquí fue empezar del siglo XIX, a donde el Japón estaba como México, Brasil, en términos de ingreso per cápita, se puso riquísimo casi al nivel de Estados Unidos o Alemania, cuando México y Brasil no subieron tanto. Este funciona mejor. Bueno, esas diferencias se pueden analizar, se puede ver lo que ha sucedido, ¿no? Tiene algo que ver con educación, tiene algo que ver con inversión, tiene algo que ver con infraestructura, etcétera, pero tiene algo que ver con otras cosas también, que es lo que quiero enfatizar. No me detengo más sobre eso para no pasar demasiado tiempo. Aquí pueden ver, por ejemplo, la diferencia entre China. En los años 50 China estaba muy por debajo de Brasil y México, y ahora, claro, está casi al nivel de Brasil y México. Estas cifras son un poco controvertidas, son corregidas por lo que los economistas llaman la paridad de compra, pero no son malas. Pasamos. Ahora voy a mirar lo que ha pasado de manera más reciente. Y aquí le quiero enfatizar que el Perú no tiene un crecimiento desastroso. Tuvo unos años desastrosos, pero a largo plazo, si uno mira entre 29 y 80, se defiende. Los países de Asia, incluyendo todo, ¿no? Todo Asia, están como Perú, ¿no? Eso claro que incluye los campeones como Corea, Japón, y también incluye los que no crecieron tanto como la India en ese entonces. Ahora, si miramos el récord de Chile o Argentina,
ese es un récord bajo. El crecimiento chileno en particular es a largo plazo no muy alentador. El brasilero un poco más alto en ese periodo. Ahora voy a discutir del Perú con un poquito más de detalle. Este es el Producto Bruto Interno, no per cápita. Eso es atractivo, ¿no? Y la cifra del último periodo, de los últimos 15 años, no son tan buenas cuando uno compara al pasado en la masa. Así que lo que hay ahora parece ser más una especie de rebote. Ahora, per cápita es un poco mejor, ¿no? Pero también no es nada completamente extraordinario. Es alto, pero no es tan alto. Ahora, lo que es muy interesante es lo que está pasando por empleado y por hora de empleo. Es decir, cuando uno mira el producto por hora empleado. Esa es la última cifra aquí. Perú, esta es una cifra bastante alta en términos internacionales, de 50 a 75. Y la cifra actual, que es más baja, es también bastante atractiva si pasamos al próximo. Esto es lo mismo. Aquí tengo de nuevo esas dos cifras peruanas. Miremos a Colombia. Colombia, en términos comparativos al Perú, no es desastroso, pero no es nada bello. Chile también. Si uno mira a Brasil, la misma comparación muestra que el actual Perú es mucho mejor en términos de productividad de la hora laboral. Si uno mira a Corea, no es tan bueno, Taiwán mucho peor, etcétera, ¿no? Así que, pero si uno mira a Japón, esta cifra no es tan mala. Lo que ha estado pasando en los últimos 15 o tantos años es un poquito peor que la vieja tendencia del Perú, pero en términos internacionales es bastante bueno. Vamos a pasar al próximo. Ahora, una de las cosas que se discute mucho, claro, es el ahorro. Si uno mira aquí a los principales países latinoamericanos, esto empieza en 1970, es el ahorro público y privado como proporción del PBI. Y la cosa esto es el efecto petrolero de Venezuela, ¿no? Así que Venezuela es un caso un poco curioso, pero todos los otros están por debajo del 30% la mayor parte del tiempo, y algunos bajan, como por ejemplo Chile, Colombia, han quedado bien bajos. Colombia es el que casi no se ve, es el amarillo. El caso peruano es muy interesante, porque en el caso peruano, que empieza bajísimo, al 10%, sube y ha subido por encima de 25%, y es esta tendencia que se está viendo en el crecimiento a largo plazo. En los últimos 10 años la tendencia peruana ha estado subiendo. Eso es bastante bueno, porque la inversión no es exactamente igual al ahorro nacional, pero está cercana a eso. Es muy difícil mantener una tasa de inversión alta si el ahorro se queda bastante bajo. Ahora pasamos a la siguiente, y para decirle